cárcel abandonada. Esta experimentación es una de las que más me han gustado personalmente, puesto que al estar allí, al estar en esa cárcel tan inmensa, me dejó muy pensativo de cómo tuvo que ser la vivencia de esos presos. No me meteré en cómo pudieron acabar viviendo en esas condiciones, no por el mal estado, sino cómo tiene que ser el estar encerrado y perder años de tu vida entre paredes, en esas habitaciones, entre tabiques, un servicio, una taza del váter, un mini espejito, y ver cómo se te van los días, las horas. Muy frustrante tiene que ser tener camas con literas de hierro firmes hacia el suelo pegadas. No me meteré el por qué motivo tienen que acabar ahí, pero si lo están, seguro que el 99% es porque algo mal hicieron. Bueno, empezando a hablar de esta impresionante cárcel, como a mí me gusta siempre reflejar la verdad y no apropiarme de los méritos como hacen otras personas que conocemos. Gracias a Antonio Rodríguez de Patrulla Extranormal, esta nueva bonita amistad que tenemos, me comentó desde hace unos meses ya esta maravillosa cárcel, pero no es lo mismo decir maravillosa a estar allí. Cuando entras, accedes allí y ves la sala, la zona del vis a vis, cuando ves ese pabellón tan gigante, cuando ves esa zona donde ves lo que es la parte de escaleras, de la parte de terracita, la entrada a las celdas, los barrotes, el patio, esas paredes, esos tabiques tan gigantescos hacia la montaña para que no puedan escaparse los presos, subir unas escaleras hacia una garita de vigilancia y tener que ir agachado para que no te claves en tu espalda o en tu cabeza con esos pinchos en redondo tan espectaculares, tan sumamente peligrosos. Eso solamente lo sabe quien ha tenido la suerte de estar en estos tipos de enclaves y el intentar entender y comprender cómo se tuvo que vivir allí. Pero hablando de una experimentación, una investigación parapsicológica, decidimos el punto más caliente que nos gustó a las personas que nos encontrábamos. Éramos de primeras 4 personas, 3 de nuestro grupo de Misterios Dagian junto con Antonio de Patrulla, y un compañero nuestro por motivos personales tuvo que irse y nos quedamos 3 personas solas. Esas 3 personas decidimos el pabellón donde es más llamativo, pero no por público, sino porque nos llamó a nosotros la atención verdaderamente. Empezamos a cenar, a relajarnos, después de llevar 2 horas y pico tranquilamente paseando, caminando y conociendo todos los puntos, todas las esquinas de la cárcel, sus plantas, etc., las cocinas, de todo. Bien, ¿qué es lo que pasó? Que nada más empezar, lo primero que nos pasa es que finalizamos de cenar, queremos relajarnos un poquillo echando nuestro cigarro, como estoy haciendo ahora mismo, y suena detrás nuestra como algo, sea un azulejo, una piedra, lo que fuere, cae contra el suelo y empieza como a sonar tipo arrastre, pero un arrastre inteligente. Todos giramos la cabeza hacia atrás, mencionando lo que se acababa de escuchar inteligentemente. Los 3 lo corroborábamos, que estábamos de acuerdo, y en ese momento no se estaba grabando. No me importa decir que no se puede presentar y que en esta vida si no lo presentan no sirve, sinceramente. Carpe diem, disfruta el momento. Yo sé cómo sonó ese arrastre inteligente y mis compañeros amigos, por supuesto, también. Y lo primero que comenta Antonio es que cuando él fue por primera vez le pasó lo mismo. Los fenómenos paranormales que aparecían, que se reflejaban, fueron igual. Detrás de él,
detrás de ellos cuando estuvieron. Y así es como empezamos. Nos pusimos un poco más tensos, empezamos a preparar todo, videocámaras enfocándonos de frente y por detrás, pasillos, dejamos otras videocámaras con night shoot, con visión nocturna en otras celdas, dentro del interior de las celdas, melmeter, detector de campos electromagnéticos, sensores de movimiento, hicimos de todo. Y llegó un momento que después de todas esas pruebas que intentamos realizar haciendo las sesiones parafónicas, en una de ellas nos fuimos a la última planta, al final de todo el pasillo, dejamos otra videocámara con night shoot, esa no fue con trípode, sensor de movimiento, detector de campos electromagnéticos, grabadora digital, y dejamos todo enfocando hacia un pasillo limpio. Bien, pues a la que bajábamos, mi amigo Antonio y un servidor, bajábamos las escaleras. Resulta que en eso es que hay que vivirlo, hay que vivir el estar allí en la cárcel, ver cómo está el hueco de la escalera todo cubierto de hierro, no me sale ahora la palabra, pero vamos, de barrotes, perdón, para que no puedan suicidarse, no puedan tirarse. Es que no hace falta pensar mucho, es que se nota, se aprecia. Y en la que estamos bajando, después de haber depositado toda la aparatología, decimos la hora que es, lo que estamos haciendo, y nos bajamos. Y a la que estamos bajando las escaleras, empieza el amigo Antonio a decirme: aquí está, aquí hay alguien entre nosotros. Él es una persona que no se considera sensitiva, pero sí tiene algunos algunos detalles en los cuales poco a poco pues será un entrenamiento lo que necesite, lo que fuere, pero algo tiene, eso lo tengo muy claro. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando paramos en plena escalera me dice: mira cómo tengo el brazo y mira cómo tengo la pierna, los pelos de gallina los tenía. Yo no sentí nada, en honor a la verdad. Pero en cuanto me menciona eso, coge y dice en alto: si hay alguien aquí entre nosotros dos, que ahora mismo dé un golpe o haga algo sonoro para que sepamos que no estamos solos. De verdad, sonó potentemente, como si hubiesen dado con una piedra, estando nosotros en silencio absoluto. Un golpetazo contra la barra de sujeción para bajar las escaleras. Sonó de tal manera ese golpetazo potente que se veía, que se apreciaba, mejor dicho, cómo se escuchó el golpetazo y el retumbar del pollete de la escalera, cómo vibraba. Eso para nosotros fue, para mí en este caso, un regalo, no, lo siguiente, y una confirmación de que lo que decía el compañero era real. No sabemos explicarlo por el momento, pero hubo fenomenología totalmente clara para todos los que estuvimos allí presentes. En tema resultados, registros parafónicos, ahora pasaremos con nuestro amigo como siempre, por supuesto, pero tristemente a día de hoy esta cárcel ya la han tapiado. Habrán ido más grupos, habrá pasado lo que fuere, pero tuvimos la suerte de ser prácticamente de los últimos en disfrutarla a ella. Fue una experimentación inolvidable. Hubiese ido 100.000 veces más, sinceramente, pero como creo que se debe de ir, como vamos nosotros, que es con el máximo rigor, respeto posible, y lo que llevas te lo traes. Me refiero a basura, como siempre digo, no dejar nada de rastro de que hemos estado allí, y sobre todo cuando entras a este tipo de enclaves, ir con el máximo respeto del mundo. Fue una experimentación, investigación de las que nunca olvidaré, como dije al inicio, y verdaderamente lo que más me impactó es cambiando a otro punto, a otro campo base, en el centro del patio interior, como empezamos a hacer preguntas. Yo no sentía que se escuchasen voces claras. En ese sentido, para mí fue un poco demoralizante la noche, en honor a la verdad, pero se sentía más que se escuchaba. Eran más la temperatura, el ambiente. No era sugestión, no se me malinterprete, por favor, pero era el ambiente de que se sentía que no estábamos solos. Y en el último momento
fue cuando, haciendo las últimas preguntas, no obtenemos nada y ya me dedico, como siempre, a decir en la última grabación: muchas gracias, esperemos no haber molestado y ser felices. Dejamos 2 minutos en silencio absoluto, sonido ambiente. El silencio absoluto no existe, pero el sonido ambiente es lo que dejamos. Y dentro de esos 2 minutos, a la hora de reproducirlas estando ahí in situ, faltando los últimos 15 segundos, obtuvimos las 3 personas que nos encontrábamos en el enclave. Escuchamos un registro muy claro, por lo menos para nosotros, estando allí, que decía una voz masculina: yo lo maté. Luego, posteriormente, en el análisis posterior, días posteriores, se han obtenido lo que se ha obtenido. Se va a presentar, pero ese yo lo maté, de la manera que lo dice, los 3 presentes nos miramos fijamente y dijimos: no hemos obtenido gran cosa, grandes voces entendibles, inteligibles a razón de lo que preguntamos, o voces que entren sin sentido, pero entran. No lo conseguimos estando allí, pero ese yo lo maté, para mí ya valió la pena hacer ese grandísimo viaje. Vamos a escuchar el análisis parafónico que obtuvimos gracias a esta nueva experimentación de la cárcel abandonada. Bien, pues vamos con ello, amigos del misterio. Lo primero que hemos de decir es que aquella noche tuvimos toda una suerte de crujidos extraños, chasquidos e incluso hasta pasos, y unas frecuentes sílabas T. También el que las incursiones encontradas están muy bajitas, por lo que hubo que amplificar bastante el sonido. Comenzaremos, por tanto, por la psicofonía que anteriormente aludía Dani, la de yo le maté. Está repetida dentro de la misma psicofonía. Se oye 2 veces yo le maté. En medio del silencio creímos captar libertad. Se captan ahora lo que parecen ser ansias de libertad con un liberto, y más claramente la palabra libertad al final. Interesantísima incursión, para mí, de las mejores, que se adelanta a la pregunta de si hubo en esta cárcel algún terrorista de ETA, y si así fuera, se dijera el nombre de alguno de ellos. Se escuchan 2 voces, una clarísima y autoritaria silencio, y otra que dice chivato, ambas expresiones muy típicas del lenguaje carcelario y muy propias a la pregunta que le sigue. He mirado en internet que aquí hubo terroristas de ETA. ¿Puede decirme al nombre de alguno de ellos? En medio del silencio creemos captar la palabra inútil. Ahora, 2 voces parecen decirnos: eres un soplo. Se escucha ahora un claro dilo masculino cuando se les está pidiendo a los entes que se hagan escuchar lo más fuerte posible. Y de fondo, lo que parece escucharse muy leve: a solas contigo. Tras incitarles a ser escuchados, se capta lo que parece ser libertad, quizá como anhelando algo tan preciado como es eso en una prisión.
Al preguntarse por el nombre de quién ha hecho saltar el sensor momentos antes, queremos escuchar Gil bromía. El nombre del que nos ha hecho sonar el sensor. ¿Cómo te llamas? Un número 100 se capta en medio de la pregunta del número de celda en la que descansaba el posible ente, y tras la pregunta de ese número de celda creemos captar un 101 o 111. Vamos a escucharlas las dos seguidas. ¿En qué número de celda dormías, descansabas? ¿En qué número de celda dormías, descansabas? Curiosa incursión la que sigue cuando se pregunta por el nombre del último preso. Queremos escuchar un curioso el Sebas y un secundario sí de afirmación como asegurando la respuesta. ¿Puedes decirme el nombre del último preso que estuvo en esta cárcel? Inmediatamente después del anterior, y en medio de la nada, se cuela un claro "yo estuve aquí", concierto de eje andaluz. Quizá el mismo Sebas de antes respondiendo. Al concluir el diálogo entre dos de los presentes, se cuela un "te tengo". Escucha voces. Voces. Dilo de alto, no susurro. Sí, es verdad, escucha voces. Vienen ahora toda una suerte de sonidos metálicos como de martilleo y un extraño maullido, o también lamento, que bien podríamos traducir como "me ahogo". En medio del silencio queremos captar un nombre, Crispín. Dos voces distintas se siguen momentos antes de hacer la pregunta el experimentador. Un clarísimo "tengo" y una voz secundaria decir "vengo" o "vengo yo". Una seca y dura voz masculina parece contestar a la pregunta de si pueden decir el por qué fueron encerrados en la cárcel. Quizá, como negativa, y como cambio de tema se escucha seco, justo después de un golpe inicial, un "no, ciérralo". ¿Me puedes decir por qué te encerraron en la cárcel? Cuando se pregunta del por qué no se comunican de una manera fuerte y clara, parece escucharse un enigmático "búscalo en" y algo que suena al final como a servicio. Y si os lo permiten, ¿por qué motivo no nos habláis alto y claro? Al preguntarse por el familiar que más veces venía a visitarles en los vis-a-vis, se escucha un "cualquiera". ¿Qué familiar tuyo venía más a visitarte?
Al invitar al ente a que se acerque a un determinado lugar señalado con el color verde, se capta un ¿por qué no? Acércate, por favor. Dos voces de repente aparecen. Una femenina parece decir susurrado y repetido un él, como advirtiendo de la presencia de alguien, y le sucede una voz ronca que parece insultarla con un zorra, como sintiéndose descubierto. Es de advertir que los experimentadores estaban escuchando golpecitos y pasos, y así lo advierten en la grabación. Todo el rato golpes. Golpecillos. Como paso. Bueno, y con ello daríamos por terminado el trabajo de hoy. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Hasta siempre, amigos. Desde la sección Respuestas del Más Allá, os deseo una feliz semana para todos. Un abrazo.